Ok, tenemos acá la continuación de la lectura que había hecho en vivo. Tuvo muchas interrupciones, recibí 10 llamadas de mi madre. Es como si un sentido de alerta se hubiera despertado, ahí como estás hablando cosas que no tienes que hablar, te voy a llamar, y no tenía nada de qué hablar, era solo algo compulsivo. Pasa mucho con las madres que llegan a una edad y se vuelven un poquito como niñas, así que estoy en esa fase y además soy hija única, así que me toca como el peso de alguna manera de estos secretos familiares, de estas como heridas ancestrales, de esta dificultad que han tenido las mujeres, vamos a hablar de las mujeres y los hombres, han tenido para realizarse. ¿Ya? Este es como el mandato de mi mamá, es como yo quiero que seas la mejor versión de ti misma, que crezcas, que te desarrolles, que seas, que tengas prosperidad, que seas un ser humano de bien. Y por el lado de mi papá hay mucha oscuridad, hay mucha sombra, hay mucho miedo, hay mucha parálisis, hay mucho abuso, mucha violencia, hay muchos secretos. Esto se refuerza acá, les decía yo, con el ermitaño invertido que nos da información de mi linaje como masculino. Y acá, estas cartas originalmente yo le había dado vuelta para mostrarles cuál era el objetivo, pero la carta estaba así. Está el 8 de bastos invertido, que es a las mujeres de mi clan, por ambos lados, materno y paterno, les ha costado 100% ahí avanzar, encontrar su lugar, se han perdido, se han dispersado. Me reconozco 100% en eso, porque yo tengo una energía muy creativa, pero también muy dispersa. Y decíamos que una clave para entender esta lectura sistémica también tenía que ver con la fuerza invertida, donde la fuerza nos muestra esta guerra interna entre el ser y el deber ser, entre el ego y la personalidad y el ser, entre el proyecto sentido y el propósito del alma. ¿Ya? El propósito de mi alma está mucho más ligado al juicio final, o sea, al despertar, al cortar, al salir de ese sueño eterno, ¿cierto? Esta trompeta que suena, que toca la vibración, que nos despierta y que deja atrás todo lo que ya cumplió un objetivo en esta familia. Hay que traer luz, hay que traer enfoque, hay que traer claridad, lo digo de como si fuera fácil, yo sé que son temas difíciles. Y esta carta también la puse al derecho, aunque originalmente estaba así invertida. ¿Por qué? Porque esto es lo que mejor sintetiza el proyecto sentido mío, de que mi gestación se llevó a cabo en secreto, con mucha vergüenza, con miedo, con un sentimiento de soledad y de aislamiento, que es algo que está muy presente en mi mamá hasta el día de hoy, como sola frente al mundo, como con una tendencia a la obsesión, al sobrepensamiento. Es algo muy de ella, pero que durante la gestación eso lo tomamos como una segunda piel y determina en gran medida las emociones de la madre, la forma en que vemos el mundo. Ya, entonces vemos el mundo con vergüenza, vemos el mundo con miedo, sentimos que tenemos que ocultarnos, sentimos que tenemos que irnos para adentro para que nadie sepa lo que nos está pasando. Es algo bien complicado porque yo, así si pienso como en mi esencia, soy una persona muy para afuera, ¿ya? Muy para afuera, me gusta comunicar, ahí tengo mi Venus en Géminis, me encanta expresar, me encanta escribir, me encanta transmitir de distintas formas. Pero ahí está la guerra interna, porque mi ser quiere comunicar y mi ego o mi herida o la parte mía que está sujeta a mi proyecto sentido dice, no, lo que estás haciendo es malo, porque no hay que hablar de estas cosas, porque esto tiene que ser un secreto, porque si confrontas esta oscuridad, nuestra familia se va a romper. Ya, pero fíjense que es muy curioso mi historia porque yo con esta familia paterna no tengo relación. Por eso mi mamá elige ocultarme de mi padre, vivir la gestación en secreto. Nací un día 20 finalmente, donde vengo con toda esta claridad, este despertar de la conciencia. Fíjense siempre en su día de nacimiento, es muy simbólico para entender su infancia. Y como no tengo relación con esta familia, he logrado desarrollarme en algunos ámbitos, he logrado estudiar, he logrado crecer, pero sigo con esta guerra interna porque no se trata de tener una relación cotidiana o directa con el padre, es el inconsciente familiar. Entonces, estos mandatos familiares al secreto, a ocupar el lugar de las mujeres, que no es afuera, que es adentro, que es subordinadas al hombre, estas no son cosas que yo pienso, son los valores de mi linaje paterno. Esto, acá hay una guerra interna, pues, o sea, una parte mía quiere y se autodetermina y dice, no, yo quiero estudiar, no, yo quiero crear, no, yo quiero ser independiente, no, yo quiero ser autónoma. A mí me gusta mucho esto, me gusta mucho el 9 de oro, encuentro una carta preciosa para mí. Me gusta mucho el 8 de bastos, si estuviera al derecho sería perfecto.
Me encanta también haber logrado de alguna manera el 4 de bastos, pero me encantaría trascenderlo, no quedarme en ese estancamiento creativo, en un rol fijo, como por miedo, por zona de confort. Pero ¿qué me impide hacerlo? La fuerza. Entonces vamos a ir analizando esta lectura. Puse acá al lado un tarot de Marsella para poder abrir esta lectura sin recurrir al reader que lo tengo acá al lado. ¿Por qué? Porque ya en esta lectura ocupé 8 cartas. Entonces no quiero que estas 8 cartas me falten cuando tenga que analizar esta primera plantilla. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son los conflictos quizás más grandes que nos deja ver acá el diablo. Uy. Es fuerte, tiene que ver con la libertad, fíjense. Esta semana estuve hablando harto y escribiendo harto sobre el 6 de espadas y justo me sale un 6 de espadas. ¿Por qué hablamos del 6 de espadas? Lo puse ahí sobre el diablo, pero lo voy a tener mejor en la mano. Porque el 6 de espadas dice, lo que te tiene ahí atada es tu decisión. Y es un matiz muy sutil del diablo, porque siempre hablamos que los personajes en realidad no están atados, que si quisieran liberarse bastaría un gesto, una voluntad. Y lo que le ha faltado a mi linaje paterno es la voluntad para liberarse de esa sumisión. Entonces lo que me dice acá el 6 de espadas es, si tú eliges cortar, porque tu conciencia sí te lo dice, si tú eliges razonar distinto, tomar decisiones por dolorosas que sean, ¿no? Salir del miedo, de la sumisión, de la oscuridad, lo puedes hacer. Y es donde tienes que trabajar, es en esa claridad y en esa disciplina interna. Porque de lo contrario te vas a quedar aquí en la excusa de no, es que esto es lo que me heredaron, es que así lo han hecho muchas generaciones, es que mi papá, es que mi mamá. Te vas a quedar en un rol subordinado, paralizado por el miedo. Si tú eliges cortar con esa esclavitud, es una decisión que puedes llegar, tomar e implementar. No se requiere... es que a fin de año, es que cuando sea grande, es que cuando tenga plata, esos como argumentos solo dilatan una decisión que es impostergable, ¿ok? Vamos a ver hasta qué punto yo me siento en paz con esta proyección que mi mamá hace de mí, ¿no? Que quiere que sea todo lo que ella no pudo ser. ¿Y qué pasa si yo quiero algo distinto? Entonces las cartas dicen, no, yo quiero más. Porque siento que yo quiero salir al mundo. Y de alguna manera ese 9 de oros es como una prosperidad, pero es como más bien austera. Quizás más bien en el ámbito de la estabilidad económica, de tener un buen trabajo, generar buenos ingresos, pero no, yo quiero más. Yo quiero ir al mundo. El mundo está acá. Entonces a mí el mundo me proyecta, me presenta, más desafíos que en lo material. Para mi mamá el tema económico es muy importante, tener tu casa propia, tener ahorros, poder comprarte ciertas cosas, ojalá tener un patrimonio o un buen pasar, lo que me parece un excelente deseo hacia mí, hacia cualquiera. Autonomía económica es muy importante, sobre todo para no vivir situaciones de apego, de violencia, pero mi desarrollo no puede ir solo por un material. Mi desarrollo, dice acá, pasa por lo emocional, por lo intelectual, por lo creativo, por lo espiritual. Entonces, ahí es donde hay un choque. Es como, pero ¿para qué sigues buscando si tu único objetivo debiera ser llegar al 9 de oros? ¿Y qué dice esta carta? Dice, no, pues mi objetivo es llegar al mundo. Los oros son un tema más dentro de todos mis temas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos? Que no me hace 100% sentido este mandato. Vamos a ver respecto del mandato femenino que salía acá en 8 de bastos. Mira, me sale el carro. Precioso, porque es muy en la misma línea. Yo estoy buscando mi lugar, estoy aunando mis contradicciones, estoy poniendo masculino y femenino, ¿cierto? Padre y madre. Agarro estas riendas y las enrielo en una misma dirección, que es el desarrollo de mi propia identidad. El desarrollo de mi propio camino, de mis propias búsquedas que me van a llevar a la realización de mi ser, de mis dones. Y tiene mucho que ver el carro con el mundo en ese sentido, ¿no? Yo estoy acá, estoy mirando hacia adelante, estoy avanzando en esta dirección, ¿no? Y la diferencia es que yo lo que tengo que tener es más claridad de quién soy y a dónde voy, porque eso es lo que les falló a mis ancestras, no pudieron definirlo, fue como un impulso, unas ganas que quedaron en nada, que pudo haber sido como interpretado como una rebeldía, como algo un poco de juventud, pero no quedó en nada, no lograron definir su camino.
Mientras que las cartas me sugieren, si tú defines a dónde quieres ir con todo este esfuerzo, con todo este despliegue de energía, ya dijimos, al mundo, a la máxima realización, voy a poder avanzar, voy a tener el enfoque, la claridad, la disciplina, la constancia que se necesita para poder mover estos caballos en la dirección de un objetivo o de una meta, ¿ok? Vamos a ver entonces esta guerra interna que se da acá con la fuerza, ¿no? Que nos dice el tarot. Y nos sale, mira qué hermoso, nos sale el Rey de Copas, que es un personaje con el que yo identifico mucho mi trabajo. A mí me gusta mucho, siento que hay un trabajo importante ligado a la sanación, a esta armonía entre las copas y los bastos que hay en el Rey de Copas, porque es fuego por un lado por ser rey, y por otro lado es agua. Entonces hay una armonía entre masculino y femenino. ¿Cómo la resuelvo? ¿Cómo resuelvo esta guerra, este conflicto entre padre y madre, entre linaje paterno, materno, hombres y mujeres? La resuelvo siendo un Rey de Copas, siendo un sanador, siendo una terapeuta, siendo una persona que disfruta de lo bello, de lo artístico, creativa, que no ve las emociones como fuente de debilidad, sino que ve las emociones como fuente de poder, algo que lo nutre, que permite sanar, crear, transformar, fluir, limpiar, ¿cierto? Me encanta esa sabiduría del Rey de Copas y siento que a través de este rol yo podría estar más en paz. Como tomo mi historia, que ha sido bien dolorosa, debo reconocer, y la pongo al servicio de un objetivo mayor, acompañando los procesos terapéuticos de sanación emocionales de otras personas, que es el camino en el que estoy, ¿se entiende? Pero necesito ahí liberarme de estas proyecciones familiares y poder abrazar mi camino sin sentir que estoy siendo desleal, o que me van a castigar, o que no estoy haciendo lo correcto, porque hay mucha culpa en mí. Hay mucha culpa que no es una culpa que venga conmigo. De hecho, yo soy una persona bien gozosa y bien dada al disfrute, pero como esta culpa es intrauterina, o sea, yo fui gestada con miedo, fui gestada con culpa, fui gestada con vergüenza, viví esos 9 meses con el secreto, la mentira, el sobrepensamiento, la mente ahí flagelando, ¿cierto? Entonces hay mucho ruido en mí que no es mío, que traigo desde la gestación de mi mamá. ¿Qué más nos importa? Esta tendencia, porque no es casualidad que el ermitaño sea mi arcano de nacimiento, ¿no? Y por otro lado está mi fecha de nacimiento, fíjense. Vamos a ver cómo trascender, porque a mí me gusta el ermitaño en el sentido positivo, del estudio, del conocimiento de uno mismo, de repente tomar distancia de la sociedad, pero no tengo ánimo de odiar al mundo, ni tengo ánimo de esconder cosas. Entonces, ¿qué dice acá la carta? Que el ermitaño es un aspecto de mí, pero que todavía los intercambios con los otros nos enriquecen. Yo siento que el intercambio con otras personas me enriquece, me nutre, aporta a mi vida, desde una labor cotidiana como ir a comprar hasta conocer gente, personas con las que trabajo, colegas. No siento esta necesidad de encerrarme en mí mismo y esconderme en una montaña para que nadie sepa lo que pasa dentro de mí. Porque si el ermitaño estuviera en un aspecto luminoso, yo no haría esta interpretación, pero como está encerrado, reprimido, alejado ahí, y la oposición que ocupa también, que tiene que ver con el linaje masculino, las cartas dicen que acá yo he logrado otro tipo de intercambios, otro tipo de valor, que no tiene que ver con el encierro ni con, sino que he logrado establecer otro tipo de intercambios. Entonces eso para mí es muy positivo. ¿Qué otra carta me interesa analizar? Creo que el 4 de bastos, me gustaría saber cómo salir de esa zona de confort. Y claro, hay muchos mandatos acá masculinos. El padre. ¿Cómo integro el masculino con todo este dolor y estas heridas que de repente nos dan muchas ganas de tomarlo? Pero es parte de mí, es parte de mi historia, es parte de mi desarrollo, ¿cierto? El rey de bastos dice, hay una sensación de que el masculino tiene poder sobre mí y yo no quiero que tenga poder sobre mí, entonces como que trato de hacer las cosas a mi pinta, pero eso igual me estanca, o sea, como que hay un camino independiente en mí, pero nace del miedo, fíjate. Mi búsqueda de independencia tiene que ver con que no quiero que nadie abuse, no quiero que nadie me imponga reglas, porque en el pasado eso ha sido bien doloroso para mi clan, hacia las mujeres sobre todo. Entonces vamos a ver cómo puedo transformar esta energía del padre o del masculino. Y las cartas dicen entendiendo. Fíjate, ¿cuál es el entendimiento?
que a los hombres se les ha dado todo el poder y las mujeres voluntariamente han renunciado a su fuerza. Se han quedado ahí, no, pobrecita, ya, porque les costó tomar la decisión, pero acá ya me salió antes, es una decisión salir del miedo. Y esa decisión, lamentablemente, por ABC motivo, mis ancestras, por el lado masculino o paterno, no la tomaron. Era una decisión ruda, drástica, que implicaba cortar. Creo que de alguna manera mi mamá la tomó, fíjense, estoy pensando, voy a sacar una carta para ver si es así, pero cierto que sí, que ella le costó mucho dolor, fue como un desencanto de decir mi familia no me quiere, mi familia no me valora y me voy, y ese dolor emocional igual se tradujo en un corte. Pero no hubo mucho aprendizaje ni mucha conciencia, hubo más bien dolor emocional. Entonces, ¿cómo trasciendo esto? Entendiendo que el gran error aquí ha sido darle demasiado poder al masculino, como a la figura del padre o del marido o del padre de los hijos, como endiosarlos. Y que desde ese lugar de endiosamiento ellos han abusado de ese poder. Por eso está tanto acá el diablo, el ermitaño invertido, ¿no? Hay como patrones muy de frialdad emocional, de un poco neurosis. Entonces, es como aprender y decir, a ver, la energía masculina no es sinónimo de violencia. La energía masculina en su lado oscuro es sinónimo de control, de violencia, de abuso, pero no tengo por qué tomarla en su lado oscuro porque tengo la capacidad de analizar, de resignificar, ¿cierto? Y, claro, lo que hay acá es miedo, po. Es miedo, es como que frente al masculino me voy para adentro, me aíslo. Me quedo, estas dos cartas son iguales, 9 de espadas y 9 de espadas. Me aíslo y me encierro porque no quiero que el masculino tenga poder sobre mí. Es lo que le pasó a mi mamá. Voy a esconder este embarazo para que no venga el papá de mi hija a reclamar derechos y que después me obliguen a tener una vida con él porque yo no quiero tener una vida con él porque a mí no me gusta esta forma masculina impositiva y abusiva. Fíjense que yo respeto bastante la decisión de mi mamá. Me parece bastante correcta, bastante coherente, como con su historia, ¿no? Pero también entiendo que yo tengo que tomar distancia de eso. No es mi historia, es su historia. No es mi experiencia con el masculino, que a todo esto no tengo mucha experiencia también a nivel familiar, porque no hay padre, no hay abuelos, no hay tíos, no hay primos, no hay nadie. En esta historia familiar los hombres han sido como excluidos. Entonces, veamos cómo salir de ese encierro. Hay que incorporar al padre. Hay que incorporar al padre, sin duda. Hay que incorporar al padre, hay que ver cómo darle ese lugar. Y no significa someterse a su voluntad, ni a sus caprichos, ni a nada, pero decirle, a ver, tu figura es tan importante como la de la mamá. Ya, tu figura materna es tan importante como la de tu papá es tan importante como la de tu mamá, porque si no hay un desequilibrio, y hay un miedo, y hay un esconderse, un cerrarse, un escapar, ¿ok? Entonces vamos a ver que por ahí el trabajo puede o tiende a estancarse porque no he podido integrar el masculino. Por miedo, por estos miedos heredados, no he podido integrarlo y no he sabido cómo tomar esa fuerza para seguir creciendo y seguir avanzando. Entonces vamos a decir, voy a pedir una carta más, ¿qué más me puede agregar esto? Claro, nuevamente, pues sale el mago. Entonces el mago acá es como un problema de legalidad. Siento que no soy legal, pues, porque no tengo el reconocimiento de mi padre, porque no me ve, porque no supo de mí, porque me escondieron de él, porque no he sabido cómo tomar su fuerza, pero tampoco sé si quiero tomarlo porque lo que he visto de mi padre hasta ahora y de su linaje también es bien oscuro y lo que mi mamá me mostró desde su mirada es bien oscuro. Entonces el camino que tengo que hacer acá es como de limpiarme de esas creencias que no me pertenecen y poder ver esto con mis propios ojos y poder definir quién soy también como hija de mi padre, no solo como hija de mi madre. Eso está fuerte, está súper interesante. El tema de la identidad, cómo integramos lo masculino en nuestra identidad. Y vamos a sacar esta última carta para abrir el 9 de espadas y nos sale, me encanta. Sale, pero ¿por qué estás atrapada ahí? ¿Por qué estás atrapada en el pasado, en el miedo, en el secreto, en lo oculto, si tú tienes una conciencia completamente distinta? Que es lo mismo que nos dice acá el juicio final. Tú tienes tu propio camino.
Tú hace rato que descubriste un montón de cosas, develaste misterios, secretos, ya hace rato que saliste del silencio, del ensimismamiento, del aislamiento, estás en conexión con el mundo y con los otros. Entonces, haz ese corte, que tu misma conciencia lúcida, poderosa, te permita iluminar, traer luz a toda esa oscuridad y cortar y empezar desde una conciencia nueva. No estás obligada a seguir viviendo de acuerdo a una vieja programación, porque tú tienes tu propia conciencia. ¿Se entiende? Vamos a sacar una carta más en función de este proceso. ¿Cómo estoy en relación al juicio final? Si estoy realmente cumpliendo el propósito que me trajo esta vida, ¿no? Estoy como a mitad camino, dicen las cartas, pero sí. Fíjense que sale el as de oros. Estoy como pisando tierra firme. Me gusta esa metáfora. Estoy ahí como empezando a concretar, a aterrizar todas estas tomas de conciencia, estos descubrimientos que son más mentales, son como emocionales también, relacionales, pero estoy empezando a aterrizar y a decir, a ver, este es el lugar que a mí me toca. No me voy a quedar en el lugar que ustedes me asignen, ni los mandatos, ni las expectativas que ustedes tengan sobre mí. Este es el lugar que a mí me toca. El as de oros es como mi tierra prometida, donde yo me voy a enraizar, donde yo voy a construir, donde yo voy a sembrar, donde yo voy a manifestar lo que quiero para mi vida concreta, material. ¿Se entiende? Entonces, desde aquí estoy empezando a hacer mi trabajo. Estoy viendo con claridad cuáles son estos mandatos, estas prohibiciones. Veamos acá esta contraposición entre padre y madre, cómo podríamos resolverla. En que, claro, yo me he sentido siempre muy impotente, ¿no? Como que no puedo avanzar porque no hay acuerdo. Porque uno me tira para un lado, uno me tira hacia el crecimiento, el otro me tira hacia el miedo. Y estoy ahí como con esta sensación de que no puedo, de que no está en mis manos. Y eso no es cierto, fíjense. Lo que pasa es que hay un secreto acá. Hay un bloqueo. Y este secreto, ¿cómo lo podemos develar? Es como que el tarot dijera, vuelve a revisar la historia y vas a encontrar pistas y claves que no tenías o que no habías visto la primera vez, porque la información está ahí, está clara. Ya, respecto de esta tendencia entre que los hombres que se encierran en sí mismos y las mujeres que quieren avanzar pero no llegan a ninguna parte, veamos qué es lo que el tarot nos dice. Eso es lo que me tiene hipo. Eso es lo que me tiene en el 4 de bastos. Como que hay una parte mía que sale, concreta, resuelve, se relaciona y al mismo tiempo después se guarda, se aleja, se desconecta. Entonces no hay crecimiento. Es como que logro mantener un equilibrio precario de trabajo y de relaciones. Me queda perfecto cómo estas dos fuerzas contrapuestas se han traducido en este esquema que es como un poco precario, pero yo lo he hecho funcionar desde lo intuitivo. Ahora que ya tengo la información, puedo manejarlo de otra forma. Ya, ¿qué otra cosa preguntaría yo? Creo que más que nada un consejo, que lo vamos a poner acá al final. Y sale me gusta mucho esta carta, un caballero de copa, que es como, este es mi llamado, a mí me gusta relacionarme, me gusta comunicar, me gusta sentir, me gusta crear, me gusta la belleza, me gusta lo estético, me gustan los vínculos en general, afectivos, amistosos. Me gusta esa fluidez emocional. No tengo por qué vivir desde acá, ¿cierto? Desde el encierro mental, desde la soledad, desde el autoflagelo mental, de la autovigilancia y aislada y ensimismada y clausurada en mí misma, como fue mi gestación. Tengo ya una conciencia distinta, dice acá el as de espadas, y me puedo empezar a comunicar y a relacionar desde un lugar diferente también. Amé esta lectura, sobre todo esta segunda parte que tuvo menos interrupciones. Curiosamente, insisto, ves que me pongo a hablar de temas familiares, de secretos, algo pasa. Recibí ahí como 300.000 llamadas de mi madre, pero en esta ocasión ya no, porque me desconecté para poder concentrarme en esto. Y me encantó esta lectura, sobre todo esta segunda vuelta, donde vamos abriendo algunas cartas que estaban un poco confusas o dudosas. Esta es una lectura sistémica aplicada a develar el proyecto sentido y, bueno, todo lo relacionado con la herencia y los mandatos del papá, de la mamá y de nuestros ancestros en general. Pero recuerda que también estoy trabajando sanación de proyecto sentido desde biodecodificación, desde sanación ancestral, desde constelaciones. Lo podemos hacer de distintos focos. Esta es una manera que a mí en lo personal me gusta poder mostrar
para explicar qué es el proyecto de sentido, ¿no? Como que al mostrarlo queda más claro. Si te interesa, está disponible y si estás interesada en trabajar desde el enfoque sistémico y te surge alguna duda, también me puedes hacer las consultas en los comentarios.